Gracias, señora presidenta. Yo voy a reducir mi intervención pues al tema que nos ocupa, más un comentario más, pues atendiendo su llamado a que seamos breves, señora presidenta. Lo primero es señalar esto que es importante que el país tenga claro. La emergencia económica y social y ambiental, no importa, no puede ser utilizada como se le antoje al presidente de la República. Y no puede ser utilizada como se le antoja, entre otras razones, porque la emergencia lo que quiere decir es que el Poder Ejecutivo se toma el Poder Legislativo. O sea, estamos hablando de una cosa de gravedad inmensa por definición. O sea, en estos decretos lo que sucede es que no hay Poder Legislativo con el poder de legislar. O sea, el presidente adquiere poderes que uno podría llamar dictatoriales. No son de dictadura porque están amparados por la Constitución, pero digamos que en la práctica eso es lo que sucede. Y entonces por eso las normas son claras en señalar que el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Es decir, lo que haga el presidente tiene que estar sujeto a unos cuantos criterios, ¿cierto? El primer criterio, demostrar que el hecho... Semilla. Van a deshiervar las ceras de cilantro y hortalizas. Una patente de corso para que se haga cualquier cosa. Esta es una primera cosa que quiero dejar clara y me voy a referir particularmente a 3 decretos. A mí siempre me preocupó mucho desde que empezó este lío del invierno, cuando empecé a oír a tanto jefe, pues tanto miembro del gobierno y particularmente al propio presidente diciendo que esta tragedia, este desastre, hay que volverlo una oportunidad. Es una oportunidad como para qué. Ahora una oportunidad en lenguaje más directo es aprovecharse del asunto para hacer alguna cosa. Y les digo con franqueza que no estoy viendo las cosas positivas para lo que se lo están aprovechando. O sea, porque es el dolor ajeno, el afán de la gente, todos queremos que se hagan cosas, y entonces con ese pretexto, una especie de doble cero, ¿se acuerdan del 007 que tenía licencia para lo que fuera? Porque tenía el doble cero, parecido sucede con eso. Entonces, por ejemplo, hoy no están los decretos de la emergencia, pero hoy nos dice el ministro de Obras Públicas que van a privatizar el río Magdalena. Ya no solo los acueductos, el río Magdalena debe de estarse frotando las manos en Wall Street los que van a entrar al negocito de la privatización del río Magdalena. El decreto que nombra esa superjunta que nombraron, encabezado por un banquero, yo con franqueza le digo, ministro, que no me gusta esa puerta giratoria, ¿sí?, de la empresa privada al Estado y los banqueros. Entonces son pues como los sabios que arreglan las cosas. Y como si fuera poco dicen que una junta directiva con 5 de la empresa privada. Pero de la empresa privada no es el campesino, que también es empresa privada, ni el vendedor ambulante, que también es empresa privada. No, estén seguros que son los grandes negociantes de la empresa privada. Y eso a mí me sabe a lógica plutocrática y no me gusta. Porque uno se pregunta, estos grandes negociantes de la empresa privada, cuando están en el Estado, ¿son capaces de dejar a un lado la lógica de los negocios de la empresa privada? Son cosas que se deberán discutir con toda claridad. Es decir, ¿de cuándo acá son seres superiores los de la empresa privada? ¿Sí? ¿De cuándo acá? ¿Por qué esa clasificación, esa norma? Eso se debería discutir. Este es un problema filosófico. Mira, que hay una lógica plutocrática que yo no comparto. No comparto la idea que los que tienen que ver con el Estado son por lo menos ineficientes y no corruptos por definición, y los de la empresa privada sí son maravillosos, y como ya son de la empresa privada, son maravillosos, porque digamos con franqueza, por cada pillo en el Estado hay por lo menos un socio en la empresa privada. No quiero decir que cada persona de la empresa privada sea un pillo, por supuesto que no, pero estoy dejando claro de qué es de lo que se trata en estos temas. Ya con respecto a los decretos, el de Ecopetrol es el primero que quiero comentar. Ese es un decreto que en primer término, a mi juicio, es absolutamente inconveniente seguir con la privatización de Ecopetrol. Ecopetrol es la empresa que más le renta al Estado colombiano, es la empresa, el mejor negocio de Colombia es Ecopetrol, de todas las privadas y las públicas. Y van por la privatización ya del 30%, sumando unas y otras, vamos para el 30%. ¿Qué quiere decir la privatización del 30%? Que el 30% de las utilidades de Ecopetrol, cuando se llegue a ese punto, ya no le llegarán al Estado colombiano, sino que le llegarán a la empresa privada. Esto en un ejemplo, ¿qué quiere decir? Que cada 3 años, 30, 30 y 30, 90, o sea, casi cada 3 años, el Estado renunciará a un año de utilidades de Ecopetrol. Eso es lo que quiere decir la aritmética de este asunto. Y a mí me enseñaron de niño que ese que se la jugó de sabio porque decidió matar una gallina que él tenía que producía huevos de oro, no era ningún sabio. Aquí entonces, ante lo que estamos,
Entonces, es ante esa lógica que no es sustentable, que dice que es muy buena idea matar la gallina de los huevos de oro, o sea, entregar el gran negocio para que lo disfruten los privados. Por supuesto que habrá fruición, felicidad y entusiasmo entre los banqueros, etcétera, que se van a quedar con el negocio de Ecopetrol. Pero además es ilegal lo que están haciendo. El gobierno no puede decir que este era un asunto de urgencia que tenía que definirse mediante un decreto. No lo pueden probar. Ellos mismos han dicho que cualquier privatización se demorará meses. Luego había tiempo de que ese proyecto lo trajeran aquí al Congreso, donde lo habían traído, para que aquí se decidiera si se privatiza o no y cómo, porque esa es parte de la separación de los poderes y los derechos del legislativo que nos están embolatando. Y la cosa más sorprendente es que entonces, lo último que sucede, en diciembre presentó el gobierno proyecto de ley de privatización de Ecopetrol, luego se supone que no tenía nada que ver con este asunto del invierno, ni cabía la emergencia. Pasan por decreto la privatización, la ordenan, y ayer le mandan carta al Congreso diciendo que vuelva y arranque con la ley de privatización de Ecopetrol. Yo diría que eso es por lo menos falta de seriedad, es decir, o la ley o el decreto. Ahora, ¿por qué hacen esta cosa disparatada a mi juicio? Yo creo que ellos saben que el decreto se les hunde en la Corte Constitucional. Y están entonces con un plan B, una especie de salvavidas para cuando se les hunde el proyecto. Pero yo diría que no es serio, porque si ustedes creen, ministro, que el proyecto se les va a hundir en la Corte Constitucional, saquen un decreto de emergencia y húndanlo. Es lo que deben hacer. Es lo que deben hacer si de eso es de lo que se trata. Pero hay una cosa que a mí me ha mortificado mucho, yo no sé a ustedes, congresistas. Ayer sale, hoy está en la prensa, el ministro de Agricultura a decirnos que es que volvieron a la idea de tramitar la ley, que porque el decreto no autoriza la privatización de ese 10%, sino que apenas dice que la plata va a ir para ese determinado fondo del banquero. Por favor, no. O sea, lo mínimo es que tenemos que jugar el juego con la verdad en la mano. El decreto dice con toda claridad que podrá enajenar el Estado su participación accionaria en Ecopetrol. Luego, por lo menos, lo mínimo que yo le pido al gobierno nacional es que se sea serio en los debates y no se digan cosas que no son prevalidos, en que este tipo de cosas como las que yo estoy diciendo aquí no las oye nadie en Colombia porque no hay el suficiente acceso a los medios de comunicación. Por último, señora Presidenta, el tema de las CAR. Primera advertencia. Yo creo que no hay un solo director de CAR en Colombia que sea del Polo. Y probablemente no haya un solo miembro de junta directiva de CAR que sea del Polo. O sea que no estamos respirando por la herida. Todas las cosas indebidas que haya habido allí le pertenecen al uribosantismo o al santo uribismo, lo mismo que todas las cosas acertadas que haya habido allí. Estoy seguro además que todos los miembros de las CAR votaron por su presidente, señor ministro, o por lo menos movieron todo su poder para que el doctor Santos ganara la presidencia. O sea, esto es bueno dejarlo también perfectamente claro. No puede aceptarse tampoco que las conviertan en chivos expiatorios, eso no es cierto. Para mí sería muy cómodo pararme y decir, como todos los de las CAR son del uribosantismo, del santo uribismo, y echarles un baldado de todo. Pero eso no es serio. Decirle a Colombia que este desastre invernal es culpa de las CAR es una desproporción, no es serio. Es decir, aquí puede haber, o sea, las CAR alguna responsabilidad pueden tener, pero cogerlas de chivos expiatorios, además el decreto es absurdo, ministro, porque ustedes dicen en el decreto de emergencia económica porque los hechos fueron imprevistos, no se sabían, sobrevinientes, y la culpa la tienen los de las CAR, ¿al fin qué? ¿Eran sobrevinientes, sorprendentes, no sabíamos? ¿O las CAR no funcionan y no han funcionado nunca y entonces el decreto de la emergencia no cabe? Ojo, esas astucias, claro, yo sé que no pasa nada, pero por lo menos en el debate es interesante reseñar los hechos. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo con el decreto? Es que es por completo inconstitucional. Porque, primero, no cabe, porque no es una cosa urgente que haya que hacer de un momento a otro, eso no lo pueden decir ustedes de ninguna manera. Y segundo, golpea la autonomía de las CAR. Y la autonomía de las CAR, no voy a leer aquí las normas porque ¿para qué? La autonomía de las CAR es por constitución. Y el gobierno puede hacer decretos ley, pero no puede cambiar la constitución por decreto. Luego la inconstitucionalidad es por completo evidente por dónde se le mire. Pero ¿cuál es el problema más grave sobre esto, congresistas y colombianos? ¿Por qué quiere el presidente Santos hacer lo que está haciendo con las CAR? O sea, ¿cuál es el almendrón de la norma? El almendrón de la norma son dos cosas. Primera, que en adelante los directores de las CAR serán nombrados en últimas por el presidente de la República. Y dos, las juntas directivas también.
Entonces lo que sucede es que el doctor Santos, en esta astucia, se ganó el derecho a nombrar 30 directores más. Se le ganó el derecho a controlar un presupuesto de 1 billón de pesos y por lo menos 5.000 cargos públicos. Y a mí me parece que eso es por completo indebido. Por completo indebido. Porque espero que no vayan a decir que todos los de las CAR eran muy buenas personas cuando ayudaron a elegir el doctor Santos y ahora se volvieron malísimos cuando llegó la hora de sacarlos para que él centralice la contratación. Pero esto tiene otro aspecto que es el peor de todos. Hay una contradicción en Colombia grave entre la gran minería y los intereses regionales. Ahí quieren desbaratar el acueducto o se corre ese riesgo en Bucaramanga en un pleito de gran minería en el páramo de Santurbán. La CAR del Tolima ha luchado hasta lo imposible para impedir que el proyecto de la Anglo-Golá-Chanti en Cajamarca destruya las aguas del departamento. Y el gobierno nacional desde el anterior está desesperado por eso, porque no logra controlar a los directores de las CAR, no logra controlar a las juntas directivas. Entonces están viendo a ver, primero cómo les quitan el poder. Yo les cuento esto, hay un decreto del 5 de agosto, o sea, tramitado entre los dos gobiernos, que le quitó a las CAR el derecho a decidir sobre el uso del agua en exploración minera y petrolera. Y ahora lo que quiere hacer el presidente Santos es controlar las CAR para darle paso al proyecto del páramo de Santurbán y al de la Anglo-Golá-Chanti y a todos. Es la triste historia de este asunto. Lo decía el exministro Manuel Rodríguez en el tiempo, en estos días. En el presupuesto nacional, perdón, en el plan de desarrollo nacional aparecen los ingresos de estos proyectos mineros que todavía no tienen licencia ambiental. ¿Esto qué es lo que está pasando aquí? Ahora, ustedes podrán decir, no estamos de acuerdo con el senador Robledo, y bueno, ese es un derecho. Pero bueno, es que estas son las cosas que se discuten cuando hay leyes. Es decir, cuando aquí hay leyes, se tramitan como deben ser y no decretos tirados desde arriba por el presidente, bueno, volvemos esto a una discusión, y unos que arranquen las CAR cambien, otros que arranquen no cambien. Yo estoy a favor de ciertos cambios, pero no de quitarle la autonomía, no de volverlas de aparato de bolsillo por parte del presidente de la República. Miren entonces, congresistas y colombianos, las cosas graves que están pasando. Yo espero, porque además el Congreso no tiene, digamos, la potestad legal de impedir estos desafueros, yo espero que la Corte Constitucional mire con lupa esto, con lupa. Estamos hablando, aquí alguien lo dijo, reemplazaron el Congreso yo no sé por cuántos años, 30 y pico creo, de normas. Y este es el problema de la separación de los poderes. ¿Y qué es lo que sucede en las dictaduras? Que no hay separación de poderes. Entonces, que aquí haya una norma constitucional que permite hacer emergencia y en ese sentido saltarse la separación de los poderes, no puede convertirse en que el presidente de la República, aprovechándose esa norma, haga lo que se le antoje, porque eso, por supuesto, es definitivamente indebido por donde se mire. Muchas gracias, señora presidenta. Van a deshiervar las ceras de cilantro, de hortalizas. Es una patente de corso para que se haga cualquier cosa. Esta es una primera cosa que quiero dejar clara y me voy a referir particularmente a 3 decretos. A mí siempre me preocupó mucho desde que empezó este lío del invierno, cuando empecé a oír a tanto jefe, pues tanto miembro del gobierno y particularmente al propio presidente diciendo que esta tragedia, este desastre, hay que volverlo una oportunidad. Es una oportunidad como para qué. Ahora, una oportunidad en lenguaje más directo es aprovecharse del asunto para hacer alguna cosa. Y les digo con franqueza que no estoy viendo las cosas positivas para lo que se lo están aprovechando. O sea, porque es el dolor ajeno. O sea, el presidente adquiere poderes que uno podría llamar dictatoriales. No son de dictadura porque están amparados por la Constitución, pero digamos que en la práctica eso es lo que sucede. Y entonces por eso las normas son claras en señalar que el presidente no puede hacer lo que se le dé la gana. Es decir, lo que haga el presidente tiene que estar sujeto a unos cuantos criterios, ¿cierto? El primer criterio, demostrar que el hecho... Semilla. Gracias, señora presidenta. Yo voy a reducir mi intervención pues al tema que nos ocupa, más un comentario más, pues atendiendo su llamado a que seamos breves, señora presidenta. Lo primero es señalar esto que es importante que el país tenga claro. La emergencia económica y social y ambiental, no importa, no puede ser utilizada como se le antoje al presidente de la República. Y no puede ser utilizada como se le antoje, entre otras razones, porque la emergencia lo que quiere decir es que el Poder Ejecutivo se toma el Poder Legislativo. O sea, estamos hablando de una cosa de gravedad inmensa por definición.
O sea, en estos decretos lo que sucede es que no hay poder legislativo con el poder de legislar.